Cuando se trata de enseñarnos a nosotros, se trata de enseñarnos quién es Él y cómo debemos vivir nosotros. Una vez que lo hemos recibido, una vez que somos sus hijos, tenemos una norma de conducta que es bíblica. Hay gente que no le gusta lo que dice la Biblia, pero usted tiene que decidir, vive por la Biblia aunque a la gente no le guste, o vive como usted cree, por lo que le enseñaron, por lo que usted piensa que está bien. Es lo que dice la Biblia para algunos, que es lo que hemos creído, y de ahí no tenemos que salirnos, no hay que pedirle disculpas a nadie, ni perdón a nadie por hacer y decir lo que dice la Biblia, ¿ok? Ahora, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, entre las cosas que hizo fue evangelizar, fue a hablar y hacer saber que era Dios, que estaba en medio nuestro, que había venido a salvar a la humanidad. Pero Jesucristo tuvo sus normas y sus reglas, tuvo, por decirlo de alguna manera, su estrategia. Y el propósito de esa estrategia, porque Él no tenía que haber venido a la tierra, Él podía haber dicho: estos van a ser salvos, como piensan algunos por ahí, que ya dijo, estos van a ser salvos y estos no van a ser salvos. Y no tenía que haber venido, no tenía que haber preparado aquel movimiento tremendo de evangelización del mundo, no tenía que habernos llamado a predicar, no, podía haber elegido. No, que Jesucristo no eligió como la gente piensa. Jesucristo, somos elegidos en Cristo por lo que Cristo dijo, por lo que Cristo hizo, si lo creemos o no lo creemos. ¿Ok? De manera que nosotros aprendemos de Jesucristo, una vez que hemos creído, cómo tratar con el mundo para que el mundo crea, para que el mundo, no para que el mundo crea, el mundo cree si quiere creer, para que el mundo oiga. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces la gente que lee la Biblia piensa que Jesucristo está haciendo algo no para que nosotros aprendamos nada, lo está haciendo porque necesitaba hacerlo. No, todo lo que hizo, no hubo un momento de la vida del Señor Jesucristo que aparezca recogido en las Escrituras que no tenga el propósito de que nosotros veamos cómo tenemos que hacer las cosas. De primera mano, enseñada por el maestro de maestros. De manera que Jesucristo fue, por ejemplo, un misionero. Jesucristo vino a la tierra, no tenía que venir. Por tanto, nos está llamando a nosotros a misiones, ¿verdad? Cuando Jesucristo habló y predicó, trató a la gente de una manera, y por tanto nosotros tenemos que tratar a la gente de esa manera, ¿ok? De la manera que Él nos enseñó, no de la manera que la gente quiera, de la manera que Él nos enseñó. Y en definitiva, el punto más importante de Jesucristo era que la gente al oírle se salvara. Cuando creyera, recibieran la salvación que es en Él, ¿ok? Por eso, en esta porción, nosotros vamos a ver los versículos del 14, vamos a retomar el 14 nuevamente, vamos a ver que Él nos enseña algo muy importante, necesario para el que es creyente y también para el que no es creyente. Porque el que no es creyente, el que no ha creído en Cristo, ya sabe lo que espera de nosotros. El que es creyente, Jesucristo le va a enseñar cómo predicar, cómo evangelizar, cuál es la estrategia que debe seguir para que el mundo conozca de su tremenda salvación. Dice allí en el capítulo 12, los versículos del 14 hasta el 21. Entonces salieron los fariseos, recuerdan ustedes, aquellos que lo habían estado cuestionando porque los discípulos habían comido espigas de trigo en el sábado. Esos mismos fariseos, dice, entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra él de cómo lo matarían. ¿Ok? Ese versículo lo habíamos usado la semana pasada para decir, a pesar de que Jesucristo enseñó, a pesar de que les mostró cuál es la verdad de la situación que están viviendo, ellos no se detienen, se deciden matarlo, preparar para matarlo, a pesar, oigan esta frase, a pesar de que Dios le mostró a esos fariseos la gracia de Cristo, la gracia de Dios, la rechazaron. ¿Ok? Decidieron matarlo. Dice el versículo 15, mas sabiendo Jesús se apartó de ahí, porque lo sabe todo, porque conoce el corazón, porque Él sí sabe lo que la gente va a hacer, cómo la gente va a responder. Mas sabiendo Jesús se apartó de allí y grandes multitudes le seguían y sanaba a todos. Ah, qué diferencia con los que siguen a Cristo, los que reciben, ¿verdad? Y les encargaba rigurosamente que no dieran a conocer, que no le diesen a conocer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Por qué viene el juicio sobre la gente? ¿Por qué hay que hablarle de juicio a la gente? Es parte de la estrategia ministerial, es parte del evangelismo hablarle de juicio. ¿Saben que el pastor que dice, no hable de juicio porque la gente se va de la iglesia? No hable de pecado, no hable de castigo, no hable del infierno porque la gente se va de la iglesia. No.
No, la estrategia ministerial tiene que ser como Jesucristo la estableció. Nosotros no tenemos que cambiar nada ni mejorar nada. Los planes de Dios son perfectos. Aquí no hay un solo hombre, hay muchos que lo intentan, que haya sido llamado a mejorar los planes de Dios. Ni a traer iniciativas, ni a poner cosas nuevas porque lucen bonitas, porque alcanza a mucha gente. No, ese no es el propósito. Dice el versículo 18: aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú prepares los corazones para recibirla. Y a mí, con mis defectos, escóndeme detrás de tu cruz, ocúltame con tu sangre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, todo lo que Jesucristo hizo, les decía, tiene el propósito de enseñarnos a nosotros, de mostrarnos cómo tienen que hacerse las cosas, de decirnos quién es Él. ¿Okay? Que al final Él sea glorificado es parte de todo lo que nosotros, es parte del propósito de su presencia entre nosotros, viviendo como hombres. Pero para enseñarnos como maestro, para que viéramos. La gente piensa que Jesucristo vino porque no tenía lugar en el cielo o porque estaba aburrido allá arriba sentado. No, vino para que viéramos, para que aprendiéramos, de manera que todo lo que diga aquí en su palabra, todo lo que el libro tiene para nosotros una enseñanza. En este caso es la enseñanza acerca de cómo evangelizar, cómo llevar adelante todo lo que hagamos para que el mundo crea. A veces los hombres se pierden y piensan que la Biblia no dice nada acerca de ellos y empiezan a inventar tipos de música, a meter cosas del mundo en la iglesia, a inventar doctrinas, porque la Biblia nos dice cómo hacerlo y hay que hacerlo. Hay que alcanzar a la gente, pero no sabemos cómo. No, Jesucristo sí dijo cómo. Lo primero que quiero que vean ahí, mis hermanos, es que Jesucristo tuvo una estrategia que está en línea directa con el tipo de gente que Él creó. Él no creó muñecos, Él no creó los monstruos, los muñecos que se mueven con hilos, Él no creó marionetas, Él creó seres humanos a imagen y semejanza de Él. De manera que los seres humanos tienen lo que no tiene nadie, y una de las cosas que tienen es la capacidad de decidir qué hacer. ¿Ok? ¿Qué hacer con su vida? Cuando usted predica, cuando usted le habla a la gente, y cuando la iglesia evangeliza, le dice a la gente lo que dice Dios, y la gente decide qué hace con el regalo de Cristo. ¿Se supone que los regalos son buenos? Bueno, el regalo de Dios es Cristo. Pero no todos los regalos a usted le gustan, y usted está en la voluntad de decidir si lo coge o no lo coge. Tan sencillo como eso. La Biblia está llena desde el principio. Adán y Eva fueron los primeros que dijeron, no, queremos comer deseados del bien y del mal que están en medio de él. Tenían lo que no tenemos nosotros. Adán y Eva no tenían problemas con seguros de salud. Adán y Eva no tenían problemas de vida. Adán y Eva no tenían falta de comida. Adán y Eva no tenían las bajezas que tenemos nosotros. Sin embargo, tenían algo que era la capacidad de decidir, y decidieron hacer lo malo. Les digo esto porque dice la Escritura allí que el versículo 14, entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra él para planear cómo matarlo. ¿Cómo es posible? Si Cristo les está enseñando algo nuevo, si saben quién es, saben quién dice él quién es, y sin embargo, esto no va a ser aquí, va a ser una constante, no solo en el tiempo del ministerio de Jesús, sino en todo el Nuevo Testamento. Gente que oye, gente que ve la gracia de Dios manifestada de mil maneras y la rechaza. Porque así fuimos creados. Nos creó diferente. Nos creó totalmente, son parte de la semejanza del hombre con Dios. No somos Dios, porque Dios no puede pecar, pero nosotros sí tenemos la capacidad de decidir por lo bueno o por lo malo. Por eso Dios nos muestra lo bueno y nos muestra lo malo. Si no, no tiene sentido que nos muestre lo bueno y lo malo si no podemos decidir. Ya está todo calculado. Hay personas que dicen que no. Dice el versículo 15 ahí. El 14. El 15, mas sabiendo Jesús se apartó de ahí, y grandes multitudes le seguían y sanaban a todos. Si Jesucristo muestra su gracia, si usted oye la prédica, si usted oye el consejo divino,
y usted no lo cree, y usted en su corazón planea lo que planee en contra de Cristo, Él se aparta. Él no le va a dar como un palo en la cabeza y le va a hacer creer. Él se aparta. Cuando usted lee la Biblia, usted está en la disposición, según la palabra de Dios, todo ser humano, de resistir a ese tremendo amor, a esa tremenda gracia de Dios. Desde Adán y Eva. Hay una diferencia entre Adán y nosotros. Somos igualitos, creados igualitos. Nosotros heredamos de Adán y Eva lo que ellos hicieron, no la pecaminosidad. La pecaminosidad está en la sangre nuestra que Dios nos dio. No es el caso de Cristo, por eso Cristo no tiene sangre humana, tiene sangre divina, porque no podía pecar. Nosotros sí podemos pecar, está en la decisión de nosotros. Hermano, así nos creó Dios. La evangelización tiene que estar en correspondencia con lo que Dios creó. Usted oye el Evangelio, yo se lo explico de acá a rabo, yo le digo lo que es, yo le digo, si usted quiere, usted cree, si usted quiere, no cree. Se lo he dicho mil veces, el mismo sol que derrite el hielo es el sol que pone duro en concreto, que no tiene falta. Porque la gente rechaza resistir. Hay quien dice que no, que la gracia de Dios no es que se resista. No vamos a hablar de eso. Es una doctrina extensa que ha dividido iglesias, que viene de una doctrina más del calvinismo, que ha destruido iglesias aquí, no, mira aquí, una iglesia gigantesca. Hay más de 50 familias en la iglesia americana que vinieron de ahí porque dice por el calvinismo. La gracia irresistible. ¿Quién dijo que es irresistible? ¿Quién dijo que Dios dijo tú vas a ser salvo y tú no vas a ser salvo? Entonces, ¿para qué un juicio? ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es el de Dios? Dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que lo crea. Ah, no, ellos dicen que no, que Cristo murió por los que creen. No, Cristo murió por todo el mundo no lo acepta. Todo el mundo no lo recibe. Aquí tenemos una expresión de su estrategia, que debe ser la estrategia de nosotros. Nosotros predicamos, usted no cree, su sangre, dice la Escritura, no está sobre mí. Doy media vuelta, me sacudo los pies y sigo para otro que no ha oído. Ya usted no tiene excusa delante de Dios. Usted decidió en contra de Dios. Esa es parte de la estrategia. El que predica, el que es cristiano, le habla a la gente no recibe. Si tiene otra oportunidad, le vuelve a hablar. Si tiene otra oportunidad, le vuelve a hablar. Cada vez que tengamos una oportunidad, y sobre todo mostrarle el amor de Dios. Pero no importa cuán grande sea el amor que le mostremos a la gente, hay gente que va a rechazar. Que yo lo sé, yo no lo sé. Por eso hay que seguir predicando. Pero Dios sí lo sabe. Dice en la Escritura, en el versículo 15, más sabiéndolo Jesús. Jesús sabía lo que estaban planeando en su carrera. Si usted no ha creído, Jesús sabe cuándo usted va a creer o si usted nunca va a creer. Yo no. Y usted tenemos que seguir domingo tras domingo, día tras día, cada vez que tenga una oportunidad con usted, hablarle, mostrarle el amor de Dios y hablarle del Evangelio. Porque usted puede que en algún momento reciba a Cristo. Yo no lo voy a despreciar, pero tengo que seguir para otros que no han oído nunca. Si ya no puedo hablar más a usted, usted no tiene escucha, ya usted le habló. ¿Ok? Una estrategia que está en total correspondencia, es una blasfemia decir que hay gente que no se puede, que la gente no se puede resistir a la gracia de Dios. Yo los conozco, me han dicho, yo sé que usted está bien, yo sé que Cristo me sacó, yo sé que Cristo murió por mí, pero yo no quiero creer, punto. Han dicho en mi cara. ¿Qué vas a hacer? No te puedo obligar, nadie te puede obligar, porque fuiste creado con una cosa que se llama libre albedrío, capacidad de decidir. Claro que el libre albedrío para mucha gente es otra cosa equivocada. Capacidad de decidir por lo bueno y por lo malo, aceptar o rechazar. La Biblia está llena de ejemplos. Mire, el único elegido en la palabra de Dios fue el pueblo de Israel. No hay más nadie elegido por Dios. Este es mi pueblo y además este pueblo va a ser este. Y lo rechazó. Y aún así lo rechazaron, tuvo que estar lidiando. Llegó un momento en que Dios quiso pensar, escoger a otro pueblo. Es más, los discípulos fueron escogidos por Dios. ¿Verdad, mentira? Lo llamó así, pum, 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 pum. Y un día Jesucristo le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Si quieren se pueden ir, pero dijo, no sé, ¿a dónde iremos? ¿A quién tenemos nosotros los cielos? Sino a ti. Hermano, sigue siendo la potestad del hombre. Ahora,
los que aceptan y reciben, miren qué emocionante, qué lindo. Y grandes multitudes le seguían y sanaba a todos. Esa es la estrategia. Unos creen y reciben las bendiciones, otros no creen y siguen su rumbo, pensando que también que no tienen problema. Esa es la de todos los días. Así es como es. Jesucristo lo vivió así. Unos aceptaban, otros no. Unos aceptaban, otros no. Los que aceptaban recibían sanidad, recibían el poder de Dios, recibían el Espíritu Santo. Lo que dice la Escritura de cabo a rabo, sobre todo en el Nuevo Testamento. Los que aceptan. Los que no aceptan ya han sido condenados. ¿Por qué? Por no haber recibido al unigénito. ¿Ok? Eso es lo que lo condena a usted. Dice la Escritura allí mismo. Por la gente dice Juan 3:16, pero no sigue para adelante. Ahí dice, Cristo no vino a condenar al mundo. Oh, si Dios hubiera dicho, ustedes tres, ¿saben? Ustedes tres para el infierno. ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? Pero usted sabe que hay iglesias que lo predican. Hay iglesias que lo creen así. Ese no es el amor de Dios. Dios está lidiando con lo más grande que hizo de su creación, el hombre. Y el hombre no es un monigote, no es una marioneta, no es un muñeco, no. Dios, si usted viene a Cristo, si usted viene a Dios, si no, tenemos que hacer, todas las cosas que pasan en el mundo, entonces son culpa de Dios, no son culpa de la gente que no quiere caminar con Dios. ¿Se acuerdan del video de los bomberos? Del hombre que llega a la barbería, y el hombre que se va a pelar le habla al bombero de Cristo, y él le dice, si Dios existiera, no hubieran los problemas que hay. El hombre se va y regresa con un pelú. Dice el hombre al bombero, los bomberos no existen. Igual que Dios no existe, los bomberos no existen. Dice el bombero, como los bomberos no existen, mira que estoy aquí, yo soy bombero, mira esa presilla ahí lleno de tres bomberos. Dice, sí, pero este hombre está pelú. Dice, ese está pelú porque no es bombero. Pero los bomberos sí existen. Dice, la gente está mal porque no va a Dios, no porque Dios no exista. ¿Se dan cuenta? No porque Dios no exista. Están mal porque han rechazado a Dios. ¿Ok? Ahora los que vienen a Dios, dice la Escritura ahí, esto va a ser una constante. Jesucristo predicando, o sea, esa es tu estrategia, predicando a los seres humanos, a los perros, a los gatos, a los que tienen el libro perdido, les predica, la gente rechaza. Bye, se acabó, para el infierno, si no recibes al Señor. Los que reciben, ok, reciben sanidad, reciben bendiciones, reciben el amor de Dios expresado en múltiples maneras, las maneras que todos nosotros conocemos. En Génesis 6:3 dice la Escritura, ya desde el principio dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Quiere decir que no va a ser, hay que contender con la gente, pero no para siempre. En el momento que hay que dejarlo, porque ciertamente el hombre es carne. Dice en Proverbios 29:1, el hombre que es reprendido endurece la cerviz. Entonces el hombre puede endurecer la cerviz cuando es reprendido por Dios. Oh, sí, claro que puede hacerlo y lo hace todos los días. De repente será quebrantado. No, ni habrá para él medicina, va a pagar las consecuencias. Que tengamos libre albedrío no quiere decir que no haya consecuencias en nuestras acciones. El amor de Dios incluye libre albedrío, pero incluye consecuencias por nuestras decisiones. ¿Rechazaste? Bueno, déjame decirte lo que te espera. Y vamos a las otras partes de la Escritura para ver lo que te espera, para ver lo que es andar por el mundo sin Dios, para ver lo que es que Dios quita la mano de ti, para ver que Dios no te responda, no te oiga, no puede orarle porque has rechazado. Pero no puede ser que Dios haya escogido a unos para eso y a otros no. Porque estos que están aquí van a ser mis hijos. Mira, hay los dos extremos. Hay los que dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Y están los otros que ya Dios cogió a los que van a ser salvos. Ninguna de las dos es nada. Es la decisión de nosotros, porque tenemos esa capacidad, lo que define nuestra eternidad. Ahora, en sus condiciones,